Ok chicos, nos volvemos a encontrar después de una semana, recordando que en esta ocasión vamos a avanzar el tema de comunicación, ¿no? La semana anterior vimos todo lo relacionado a sustantivo, los tipos que había, ¿no? Sustantivo común, abstracto, propio, común, individual, colectivo y entre otros más que vimos, ¿no? Hoy es la continuación con respecto a lo que es los sustantivos, ¿no? Pero otro aspecto, ya no los tipos, sino otro elemento relacionado, ¿no? Entonces, para iniciar el tema, vamos a enfocarnos en las dos imágenes que tenemos ahí en el video, ¿no? Observen las imágenes y luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Ok? Entonces, la primera imagen es ¿de quién? De un niño, correcto. La segunda imagen es de una niña, muy bien. Niño, niña. Ahí hay una relación de qué? De antonimia, correcto, ¿no? Lados opuestos. Pero a la vez también la palabra niño y la palabra niña son sustantivos. Y te darás cuenta que ha variado en ambas solo la primera parte. Perdón, la última parte. O A, cambio, variación. Correcto, hubo un cambio y una variación. Ese cambio nos está sirviendo para señalar qué cosa? El género. Muy bien, en el caso de la primera imagen, la O me sirve para indicar que es un varón, niño, y en la segunda, la A, para indicar que es una niña. Hay una variación. Esa variación en el sustantivo se llama género, pero a la vez también estamos viendo otra variación que es el número, que vamos a ver luego que es el singular y plural. ¿Ok? Esos dos cambios vamos a encontrar que reciben el nombre de accidentes gramaticales del sustantivo. Y esto es lo que vamos a encontrar a continuación. Accidentes gramaticales del sustantivo. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a trabajar hoy día en lo que se llaman los accidentes gramaticales. ¿Ya? Esos cambios que va a sufrir el sustantivo en dos aspectos, en género y número. Iniciamos con lo que es el género. El género nos va a plantear dos divisiones, que es el género masculino y el género femenino, ¿no? ¿Y cómo es así que se forman? ¿En qué casos se dan? Vamos a ver. Por ejemplo, dice, existen sustantivos que solamente para indicar el género va a cambiar la parte final, ¿no? Se altera para indicar si en femenino o en masculino. Por ejemplo, tenemos en el caso del sustantivo actor, está en masculino, ¿sí o no? Si vamos al lado opuesto o el género opuesto, para ser exactos, veamos que es actriz. ¿Qué ocurrió? Solamente varió la parte final. ¿Ok? Varió, se alteró. Mientras que la raíz, que luego vamos a ver, ¿no? Que es la parte que no cambia en una palabra, se mantiene. Es decir, algunos sustantivos, para indicar el género contrario, solamente varía la parte final de la palabra. Otro ejemplo, héroe, femenino, heroína. Muy bien, cambió la parte final. Poeta, femenino, no, está en masculino. En femenino sería poetisa. Un ejemplo más, alcalde en masculino, en femenino, alcaldesa. Hay una variación de la parte final. Ese es un caso en algunos sustantivos de cómo se forman los géneros, ¿no? En el caso 2 nos dice que van a haber sustantivos en las cuales para indicar el género vas a utilizar adjetivos, es decir, adjetivo macho o adjetivo hembra. Y eso se da básicamente en los sustantivos que señalan a ciertos animales. Por ejemplo, el cóndor. Para indicar el género se dice cóndor macho o cóndor hembra. Paso jirafa, jirafa macho, jirafa hembra. Otro ejemplo más, tortuga macho, tortuga hembra. Serpiente macho, serpiente hembra. Hay casos, hay situaciones en las cuales para indicar el género se utiliza adjetivos, hembra o macho, y se den algunos sustantivos que señalan animales. Tercer caso, tenemos que el género ya va a depender en algunos sustantivos del artículo. El, obviamente, para masculino y la para femenino. Por ejemplo, tenemos espía. Si yo quiero decir
género masculino, utilizaré el espía. Si quiero indicar el género femenino, será la espía. Otro ejemplo, atleta. Quiero indicar el género masculino, utilizo el artículo el atleta. Quiero indicar el género femenino, utilizo el artículo la atleta. Ahí estamos viendo los tres primeros casos de cómo podemos señalar los géneros en algunos sustantivos. Continuemos. Tenemos un cuarto caso. Nos dice que el género, en algunos sustantivos, para indicar eso, el género opuesto, implica la transformación de toda la palabra. Varía, cambia. Por ejemplo, tenemos toro, digamos, género masculino, ¿no? Los animales sería macho, pero es un género. Luego, el lado opuesto, género opuesto, sería vaca. No como vimos en los sustantivos anteriores que utilizaban macho y hembra. En estos casos, no. Es toro, vaca. Cambió toda la palabra para indicar el género opuesto. Caballo. El género opuesto será yegua. Correcto. Tenemos varón. El género opuesto, mujer. Cambia, exacto. Muy bien. En el quinto caso nos dicen que hay algunos sustantivos que solamente existen en un solo género, es decir, solo masculino o solo femenino. Es el caso de la mesa, solo existe género femenino. Igual de la silla, solo existe en femenino, igual la calle. ¿Cómo sé? Por la utilización del artículo la, ¿no? Que es femenino. Luego, el piso, el cabello, el cielo, solamente existen en masculino. ¿Cómo identifico el género? Por la utilización del artículo el, que sirve para indicar que está en género masculino. Sexto caso es, hay sustantivos que pueden ser empleados en femenino o masculino, ¿ya? Pero eso va a implicar el cambio de significado. Por ejemplo, tenemos la palabra el cólera. ¿En qué género está? Masculino. ¿Y qué significa eso? Estamos hablando de la enfermedad, el cólera. Pero también está el lado opuesto, está el género femenino, la cólera. Y verás que la cólera ya tiene un concepto distinto al anterior. Aquí estamos haciendo referencia a un sentimiento. Es decir, algunos sustantivos pueden estar en género masculino o femenino, pero implica el cambio, la alteración de significado. Otro ejemplo más, el cura. Aquí estamos hablando de quién, del sacerdote, ¿sí o no? Pero si yo digo la cura, ya no, cambia de significado. Estamos hablando de remedio, ¿no? Remedio, medicamento. Eso es un tipo de cómo se forman los géneros opuestos con la utilización de artículos, pero varía, se altera el significado, ¿ok? Eso es con respecto a los accidentes gramaticales en género. Ahora vamos a ver a los accidentes gramaticales o la variación gramatical en número, ¿ok? O sea, la cantidad de elementos. Tenemos dos, singular para un solo elemento, plural cuando mencionan varios elementos. Entonces, primer caso, si un sustantivo termina en vocal, le vamos a agregar la terminación S para indicar plural, conjunto. Por ejemplo, casa, plural sería casas. Muy bien. ¿Ok? Tenemos carné, acaba en una vocal, le agrego entonces la S, carnés. ¿Ok? Ya, eso es cuando dice cuando acaba en una vocal. Luego, segundo caso, si el sustantivo termina en consonante, para indicar plural, le agrego, ¿qué cosa? La terminación es. Por ejemplo, camión sería, le agrego la S, terminación es, sería camiones, ya está en plural. Tengo motor, acabo en una consonante, eso le agrego la terminación es, sería motores. ¿Ok? Hemos visto el segundo caso, se agrega la terminación es en sustantivos que acaben en una consonante. Tercer caso, dice, si un sustantivo es una palabra grave o esdrújula y termina en S, X y T, para indicar plural debo utilizar los artículos que estén en plural, ya sea las o los. Por ejemplo, tórax es una palabra grave porque tiene la mayor fuerza de voz
en la sílaba to, penúltima sílaba, ¿no? Entonces es una palabra grave. Es grave y acaba en X, entonces para indicar el plural, ¿qué debo hacer? Agregar el artículo en plural. Sería los tórax, ¿no? Y una corrección que te vas a completar sería los tórax. En el caso de crisis, ¿ya? En el caso de crisis, igual, crisis es grave, acaba en S, le debo agregar el artículo, ¿ya? Acá estamos viendo el caso anterior, sería las crisis. Correcto, que esté en femenino, ¿no? Entonces, si una, volviendo al tercer caso, si un sustantivo acá es grave o es esdrújula y acaba en X, S o T, para indicar conjunto o pluralidad debo agregar el artículo los o las. Cuarto caso, si un sustantivo termina en una vocal tildada, es distinta a uno de los casos anteriores, al primero, tildada y se da en la I con tilde o en la U con tilde, se le agrega la terminación es. Por ejemplo, tenemos ají, acaba en una vocal tildada I. Esto se da solamente cuando termina en I o en la U. Entonces le agrego la terminación es, que sería ají. Lo mismo para ñandú, acaba en la U tildada, sería ñandúes, ¿no? Ajíes, ñandúes. Eso es con respecto a los antecedentes gramaticales de número, singular o plural, y hemos visto los casos en los cuales se da ese tipo de formaciones. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora vamos a desarrollar su libro ya de comunicación con respecto a estas actividades del sustantivo, tipos y accidentes gramaticales del sustantivo. ¿Ok? Bueno, continuemos, chicos.